Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, sí. Y la verdad es que vale la pena volver a mencionar lo que el pastor decía ahorita. En medio de esta adoración, no sé lo que tú sentiste, pero, pero definitivamente era el Espíritu de Dios manifestándose. Aquí bien lo decía la adoración, ¿no? La atmósfera cambia definitivamente. Y qué agradable es porque estamos cerrando un año, hermano. Todavía no termina, pero estamos a unas cuantas horas de que esto termine. Y la cuenta regresiva sigue avanzando y es así que estamos a unas poquitas horas, como les decía, de decirle adiós a este año. Pero es un año más que Dios nos ha permitido vivir, un año más en el que podemos estar aquí sentados, en donde puedes estar ahí a través de la transmisión sentado, como sea, a lo mejor enfermo, a lo mejor con salud, a lo mejor pasando problemas económicos, a lo mejor pasando problemas familiares, a lo mejor estás pasándola ahorita de vacaciones en algún lado, pero todo ha sido gracias a Dios, amén. Y es que no sé tú, hermano, pero a mí en lo personal, Dios me ha permitido pasar por muchas situaciones este año, en las cuales, sean buenas o sean malas, a mi parecer, Él se ha glorificado en medio de ellas. Ha sido un año en el que Dios sigue trabajando áreas de mi vida, sigue mostrándome que Él es la verdad y que su palabra es agua viva que sacia esa sed que yo pueda tener. Sigo haciendo, sí, ajustes en mi vida para poder obedecerle. Sigo tomando acciones para poder dar ese buen testimonio que debo de dar. Y es que, hermano, el enemigo tampoco descansa. Él está ahí, dice su palabra, que anda como león rugiente acechándonos en todo momento, con deseos engañosos. Él quiere que regresemos a esas vestiduras sucias que teníamos antes. Estamos sí a pocas horas de llegar al final de este año 2023 y estamos a punto de terminarlo, pero aún no ha terminado, hermano. Aún te faltan unos minutos y dentro de ese lapso que nos queda pueden cambiar muchas cosas. Aún estamos a tiempo de hacer esos cambios para que esa bendición llegue a nuestra vida, para que llegue a nuestra familia. Es por eso que hoy tengo dos preguntas para ti. ¿Cómo terminas tu año? Y la segunda, ¿cómo te gustaría cerrarlo? Acompáñame a la palabra de Dios con tu Biblia, de preferencia de papel. Y vamos a el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Cuando lo tengas, me regalas un amén. Gracias, hermano. La palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Acompáñame ahí desde tu lugar, vamos a orar, a poner este tiempo en manos de Dios. Dios Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, cuántas gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí hoy en este día, Señor. Haber podido abrir nuestros ojos, Señor, darnos cuenta de lo maravilloso que tú eres, Señor. Al poder permitirnos, Señor, poder ver esa luz, Padre bendito, esos cielos abiertos, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello, porque en todo momento, Señor, ya en este fin de año, Señor, que se avecina dentro de unas horas, Señor, tú has estado en todo momento con nosotros, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, y entregamos este tiempo, Señor, en tus manos,
pidiéndote y sabiendo en fe, Señor, que serás tú hablando, Padre bendito, que no es el hombre hablando, sino tú, Señor, manifestándote con gran poder y con gran amor, Señor, en el corazón de todos nosotros, Señor. Que tu palabra de hoy, Señor, sea sembrada en nuestro corazón y podamos llevarla, Señor, por obra allá afuera, Señor, donde tanto se necesita, Padre. Que seamos, Señor, esos servidores tuyos y que seamos, Señor, hacedores también de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues bueno, hermano, yo te preguntaba hace un ratito cómo cierras tu año. Tal vez puedas estarlo cerrando, pues como te decía, a lo mejor gozoso, a lo mejor feliz, contento. Otras tantas personas pueden estarlo cerrando, pues a lo mejor de una manera más triste, a lo mejor por alguna pérdida, a lo mejor con alguna aflicción, algo que les esté haciendo falta. Pero, ¿quién crees que sustituye toda esa parte que sentimos nosotros? Nuestro Señor, nuestro Padre amado. Por eso esta prédica que el Señor ha puesto en este momento, lleva como título ¿Cómo cierras tu año? La palabra de Dios es clara, específica, nos redarguye y nos exhorta. Caminaremos a lo largo de esta prédica a través de 3 puntos que nos llevarán a una reflexión dentro de su palabra y de cómo queremos cerrar realmente nosotros este año. Las situaciones que vivimos día a día nos pueden provocar que en nuestro corazón puedan salir raíces de amargura, o bien, si nosotros, también está en nosotros, poder hacer de nuestro Señor el centro de nuestra vida. Y pues vamos a empezar con el punto número 1, que es ropas sucias. Híjole, ¿a cuántos de ustedes les gusta andar con ropas sucias? ¿A cuántos de ustedes les gusta de pronto salir bien pulcros de su casa y de pronto, híjole, ya me manché de mole o ya me manché de grasa? ¿Y cuántos realmente andamos por la vida sucios? El texto en Efesios, si me acompañas ahí en el capítulo 4, en el versículo 22, comienza diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo les hablaba a los habitantes de Éfeso, invitándolos a no andar como los otros gentiles, a dejar el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Pero ¿saben por qué era, hermanos? Por la ignorancia que ellos tenían y por esa dureza que había en su corazón. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿cómo terminas tú este año, hermano? ¿Lo terminas sin gozo? ¿Lo terminas sin paz? ¿O lo terminas con gozo y con paz? No podemos tener ni paz ni gozo en nuestras vidas si nos alejamos de la fuente de gozo y de paz. ¿Y quién crees que es esa fuente? El Señor. Nuestro corazón poco a poco se va llenando de tristeza y de preocupación. Y es que los problemas o situaciones que nos causan todos estos sentimientos siempre van a ser parte de nuestra vida, siempre. La palabra de Dios es clara y Él dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos esas situaciones por las que Él nos va a permitir pasar, pero siempre recordemos que dentro de esas situaciones Él tiene un propósito para nosotros. Recordemos que habitamos este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora somos de Él, ahora somos de nuestro Señor. Ahora con gozo en nuestro corazón podemos decir que somos hijos de Dios, ya no solamente creación, sino somos hijos de Dios. Por eso, mi hermano, no te preocupes, ocúpate de ser obediente.
Ocúpate de seguir caminando de la mano de Dios. No te sueltes. Tenemos como hijos de Dios que despojarnos. Nosotros como hijos de Dios debemos decidir eliminar o quitar ciertas cargas que amenazan con frenar nuestro crecimiento espiritual, esa relación que tenemos con Dios, esos malos pensamientos, esos malos pensamientos que vienen de pronto a nuestra cabeza, debemos desecharlos, porque nos van separando, en vez de unirnos más, nos van separando más del Señor. Tenemos que tener cuidado también la vida que estamos viviendo, esos deseos engañosos, los vicios, el carácter, incluso, hermano, las amistades que a veces pensamos que son buenas y no lo son. Debemos de poner los ojos en Jesús. Y es asombroso, hermano, que muchos estén fuera de la voluntad de Dios. Porque pusieron la mirada en la gente, pusieron la mirada en el hombre, que sin duda en algún momento les falló o les va a fallar y les va a servir de tropiezo a esas personas. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Vamos a dar lectura primero 7 y 8. Y la palabra de Dios dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué no le dices al que tienes al lado: tú eres luz? Tú eres luz. Tú eres luz. Amén. Somos luz todos. Dice su palabra: si decimos que no tenemos pecado, escúchalo bien, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hermano. Entender y reconocer nuestra condición frente a Dios es fundamental. En el versículo 9 de ese mismo pasaje dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, yo te pregunto, ¿tú crees que tienes algún pecado que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que le puedes esconder algún pecado a Dios? No, hermano, no. Él lo sabe todo. Y a Él le gusta que lo confesemos nosotros con nuestra boca, ese pecado que traemos. Él es Dios, Él todo lo sabe, todo lo sabe. Pero a Él le gusta que lo confesemos nosotros. Debemos de corregir, debemos de corregir. Rápidamente en Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿A qué crees que se refiere a esto, hermano? Nosotros ya no debemos de andar en pecado. No somos perfectos, porque perfecto solamente es Él. Pero debemos de reconocer que la regamos en ciertos momentos. Debemos de reconocer que esos pecados que traemos, incluso a veces ocultos. A mí me gusta mucho de pronto cuando ora mi pastor o cuando ora mi hermano Francisco, que dice: perdónanos, Señor, aún esos pecados que no nos acordamos o que tenemos en lo oculto. Debemos de confesarlos, aunque no nos acordemos. Sabemos que hemos pecado. No debemos de andar ya en eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón será duro. Debemos de reconocer e identificar
y distinguir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Y nos lo pone todavía más fácil. Cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando tenemos esa relación directa con Dios, el Espíritu Santo nos habla. Y es Él el que nos dice, esto está bien, esto está mal. Él es el que nos redarguye. Él es el que nos dice, Juan, estás haciendo mal en esto. Reivindícate. Muévete, porque ese no es el lugar. Debemos de examinar con cuidado el tipo de vida que estamos viviendo. Debemos de admitir y aceptar cuando algo estamos haciendo mal. Tomar esas decisiones para cambiar y ser mejor como hijos de Dios. Te lo vuelvo a recordar, hermano, ya no solamente somos creación de Él, ya somos hijos de Dios. Dios es Dios de misericordia y es Dios de las segundas oportunidades. Lo único que debemos de hacer nosotros es fortalecernos en su palabra, tener esa comunión con Él. Dios está dispuesto a tomarnos de la mano y a guiarnos hacia esos caminos que a lo mejor de pronto nosotros no entendemos, esos caminos por los que de pronto, híjole, el camino del pecado es más ancho y el camino de la verdad es más angosto, híjole, ¿por cuál me voy? Debemos de tomar el camino correcto. Y el camino correcto es ese camino angosto. Pero estar seguros que vamos tomados de la mano de Dios. Debemos de negarnos, de negar nuestra carne, dejar a un lado esas aspiraciones o deseos o metas que no son por parte de Dios, que no vienen de Dios. Esas aspiraciones que de pronto tenemos en nuestra carne de decir, es que yo quiero esto. Sí, pero ya te preguntaste qué es lo que quiere Dios para ti. Desde hoy tenemos que tomar la mejor decisión. Y te lo digo desde hoy. No esperes a que termine el año. ¿Para qué dices, bueno, empezando el año lo voy a hacer, empezando el año voy a tomar mi lectura? No, empieza ya. Empieza a meterte más en esa relación con Dios. Tenemos que volver a esos caminos. Si algún día nos desviamos de esos caminos, regrésate. Regrésate. Porque si no te regresas, de todos modos Él va a ir por ti. Él va a ir por ti. Debemos de dejar esa soberbia a un lado. Dejar ese egoísmo a un lado. Y tomar el ejemplo que Él nos dio cuando vino en condición humana aquí. Ser humildes. Buscar a Dios con un corazón arrepentido. Dice el Señor que lo que Él quiere es un corazón de verdad entregado a Él. ¿Cuántos de verdad lo tenemos entregados a Él? ¿Cuántos podemos decir, yo estoy en el camino de Dios, pero afuera somos otros? Qué triste es eso, hermano. Y es triste de verdad, y la palabra de Dios es contundente. Dice la palabra de Dios que o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, y esa es la palabra, Él lo vomita. Entonces, ¿cómo cierras tu año, hermano? ¿Cómo quieres cerrarlo? Eso nos lleva al punto número 2. ¿Cómo lo cierras y cómo lo quieres cerrar? Si lo quieres cerrar de manera diferente, modifica tu estilo. Modifica tu estilo. Versículo 23 del texto base dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que modificar nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser.
¿Cómo quieres andar? ¿Sucio? ¿Despeinado? Bueno, los que tenemos poco pelo, pues no hay mucho, ¿verdad? Pero limpios, ¿no? Tenemos que andar limpios, renovados en nuestra mente. Tenemos que modificar esa forma de ser. Pablo se refería a que tenía que dejar atrás todo aquello que se hacía de acuerdo a los deseos carnales, a la voluntad del hombre. Tenemos que renovar esas vestimentas. Si ya están con hoyitos, pues bueno, Dios proveerá. Dios proveerá. Y ojo, yo no estoy hablando de estas vestimentas, ¿eh? ¿Cuántos hoyitos tienes en tus vestimentas interiores? ¿No te gustaría cambiarlas? ¿No te gustaría andar de lujo enfrente del Señor? La palabra sugiere una restauración, transformación o un cambio incluso de corazón y de vida. Hoy, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de hacer notar ese cambio de corazón y de vida. Debemos de ser ese reflejo de Dios. Debemos de ser ese testimonio vivo para la demás gente. Debemos de ser el reflejo de lo que es Él en nuestro caminar. Cambiar nuestros pensamientos es darle cabida en nuestra mente a los pensamientos de Cristo. ¿Cuántos queremos tener los pensamientos de Cristo aquí? ¿A cuántos nos gustaría en alguna contienda poder decir de inmediato que Dios te bendiga? Pero de verdad, hermano, te lo digo, sin ni siquiera sentir un poquito de coraje, un poquito de ira. Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos gustaría tener esos pensamientos que vienen de nuestro Señor. Pablo le decía a Éfeso: requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Qué significa requerir? Pablo les dice: requiero en el Señor. Pablo se refería a que quería avisar o hacer saber algo con autoridad pública, reconocer o examinar el estado en que se halla algo, en el que se hallaban ellos en ese momento. Y decía: requiero en el Señor. Es decir, que lo que hacía en el nombre del Señor, les pedía en el nombre del Señor que no anduvieran en la vanidad de su mente. ¿Cuántos de nosotros andamos en vanidad de nuestra mente, hermanos? ¿Cuántos a veces vemos los milagros de Dios y, bueno, es que pues yo soy el mejor doctor y pues por mí sanó el hermanito Francisco aquí, ¿no? O incluso en el mismo ministerio, muchas veces lo hemos comentado en los discipulados, de que la gloria no es para nosotros, hermano, la gloria es para el Señor. La gloria es únicamente para el Señor. Y no te puedes acercar a la hermana o al hermano porque ellos tienen el don de sanación. Pero voy a ir con la hermanita para que me sane. No, hermano, no es él o ella es solamente un instrumento del Señor. Y el que hace la obra es el Señor. Amén. Él decía decía Pablo, requiero en el Señor. Todo lo hacía en el nombre del Señor. Así nosotros, hermanos, debemos de ya no andar con pensamientos de vanidad, de orgullo, de contienda, de satisfacción propia. Hoy nuestros pensamientos deben pertenecer a Dios únicamente. ¿Cómo estás cerrando tu año? ¿Y cómo te gustaría cerrarlo?
Hoy vivimos en este mundo, mas ya no pertenecemos a él. Y qué hermoso es que podamos ser esa luz reflejada de Dios para todo aquel que sus pensamientos aún sean de este mundo, los pueda cambiar. Que él pueda decir, qué hermoso, veo a mi hermano cómo se goza, yo quiero gozarme así. Pues cambia tus pensamientos, cámbialos, cambia tu forma de ser. Ya no salgas y le hagas una cara de fea a tu vecino porque te cae mal. No, bendícelo, bendícelo. Jóvenes, si sus papás los regañan, obedezcan. Papás, tampoco se pasen con los hijos. Dice la palabra de Dios así, ¿no? ¿Cómo estás cerrando tu año? Debemos de ser esa luz, como les decía, esa luz que viene de Dios. Cambiar esos pensamientos. En vez de decir, quiero todo para mí, ¿por qué no lo cambias por el te comparto lo que tengo? Qué hermoso es poder cambiar ese pensamiento y en vez de decir, ¿me las vas a pagar? Cambiarlo por el te perdono y te pido perdón. Qué hermoso es cambiar un te odio por un te amo. Y eso no significa que seamos unos tontos, porque el mundo diga, ay, mira este qué dejado es, mira este qué débil es, ya fue y le pidió perdón. No, al contrario, somos valientes, valientes y esforzados de hacer lo que Dios nos manda. Somos obedientes a Dios. Porque al ser obedientes significa que hemos hecho los ajustes necesarios en nuestra vida para poder obedecer. Cambia, hermano, tu forma de pensar. Renueva en el espíritu tu mente y deja atrás los pensamientos que no provienen de Dios. Y cuando los dejes, tendrás unas vestiduras nuevas. Y esto nos hace llegar al punto número 3. Y es mi traje nuevo. Uf. Yo le decía hoy en la mañana a mi esposa que no sé qué me voy a poner. No sé qué me voy a poner. Y la verdad es que mi hermanito Rafa dejó la vara alta con su traje. Híjole, yo decía, bueno, yo voy a una cita con Dios. Tengo que ponerme, pues si no, lo que yo considere bien, lo que Él diga, en lo que Él me vea que yo estoy bien. Y me puse mi traje nuevo. Dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, vístete según lo creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. En algún momento has vestido alguna prenda que no te queda o que te aprieta, que te gusta, que es esa prenda que dices, esta me gusta, esta me la quiero poner, pero nos queda apretada, nos queda justa, o a lo mejor no es la que querías. Y si no es la que querías, pues, pero la usas por seguir tendencias, la usas por seguir moda. Conozco gente que decía, pues es que a mí no me gustaban los overoles. ¿Y por qué usas overol? Pues porque es la moda. Pues sí, pero si no te gusta, ¿por qué la usas? O a lo mejor nos hemos puesto algo que no es a nuestra medida exacta, no es a lo que nosotros aspiramos, algo que no llena nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque yo merezco más. Tú mereces exactamente lo que Dios tiene para ti. Así sucede a veces en nuestras actitudes.
No pido perdón, pues porque yo no tuve la culpa o porque quiero que la otra persona lo haga primero. Qué triste, ¿no? O tal vez, ¿por qué le voy a dar algo yo? Pues mejor que me dé el primero a mí y ya yo veo si le doy después. No, no es esa la actitud, hermano. Debemos de vestirnos, lo dice la palabra, en su justicia. Hermano, esas actitudes son esas ropas que nos aprietan. Esas actitudes son esas ropas que estamos llevando solamente por tendencia. ¿Te has puesto a pensar que de pronto le puedes hacer daño a tu hermano por moda? ¿Te has puesto a pensar que Dios te está redarguyendo, pero tu carne te dice, no, lo tengo que lastimar? Esas vestiduras son las que nos hacen sentir vacíos, hermano, porque no le damos principalmente el crédito a Dios, porque no le estamos dando el lugar a Dios, porque no lo estamos poniendo a Él primero antes que a las cosas materiales, porque no lo estamos poniendo a Él antes que lo que nos interesa a nosotros. Él nos quiere vestir con esas nuevas vestiduras. Él quiere que andemos cómodos con esas vestiduras. Él quiere que andemos limpios con esas vestiduras. Dios es tan bueno que nos dice en su palabra, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Él, Él y solo Él es quien se encarga de darnos y vestirnos con esas ropas nuevas, con ese traje a la medida, con ese estilo que viene de Él, no tu estilo, hermano. Él, si lo quieres ver de esa forma, Él es tu sastre. Él es el que te va a poner ese traje. Bien estilado.
tu corazón a través de la alabanza. Y aplícalo en una eternidad allá arriba con Él. Así que, hermano, vístete, vístete, que faltan unas horas para que termine el año. Vístete, deja esa tristeza atrás, déjala atrás. Yo no sé por lo que hayas pasado tú este año, tal vez alguna pérdida familiar, tal vez te quedaste sin trabajo, tal vez tengas problemas con tu familia, pero ahorita, hermano, ahorita es tiempo de que perdones, es tiempo de que pongas todas tus necesidades en manos de Dios, para que sea Él vistiéndote de nuevo, vistiéndote sin mancha. No reniegues si no tienes trabajo. Dios provee. No te faltará. Porque si aún a las aves del campo las puede vestir, ¿cuánto más puede hacer por sus hijos? Hoy Dios nos manda a cerrar un año más de vida con vestiduras nuevas, hermano. Hoy nos manda a ponernos esas ropas de gala diseñadas especialmente por Él. Hoy Dios nos manda a renovar nuestros pensamientos, nuestra forma de ser. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dilo, hermano, hoy ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Hoy estoy vestido con ropas más blancas que la nieve. Hoy soy vestido de un nuevo hombre que está en el camino de Dios, que ha hecho ya los ajustes necesarios en su vida para poder obedecer y ser grato a la vista de Dios. Hoy es el momento de cerrar el año vestidos de luz, renovados en el Espíritu. Y si en estos momentos tienes algo que perdonar, hazlo. Si en estos momentos sientes la necesidad de corregir algo en tu vida, hazlo ya. Y vístete de este hermoso traje diseñado por Dios, que es un traje de amor. Buen día.